¿Y tú, cuánto tiempo te regalas para nuevas ideas? Meditemos 40 minutos. En esta ocasión hablaré del libro La formación del poder político en México del autor Arnaldo Córdoba, que escribió en 1972 y que se enfoca en el área de política. Sobre el autor diré que nació en 1937 en la Ciudad de México, México. Su formación académica fue como doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Su formación laboral fue como profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, diputado federal y fue miembro fundador de los cuatro partidos políticos: Movimiento de Acción Popular, Partido Socialista Unificado de México, Partido de la Revolución Democrática y el último, Movimiento Regeneración Nacional Morena, el cual llevó a la presidencia a nuestro actual dirigente. Fue escritor de un total de 9 libros como La ideología de la Revolución Mexicana, La Revolución y el Estado en México, La formación del nuevo régimen, en fin, todos los libros relacionados a la política e historia mexicana. También veremos un brevísimo e importantísimo chismecito familiar que por supuesto se relaciona con el autor. Para esto lo llamó dos figuras antagónicas, porque Arnaldo desde la academia y la militancia impulsó el partido Morena, el cual busca la erradicación de la corrupción, mientras que Lorenzo, su hijo, desde su presidencia en el INE, institución encargada de las elecciones, ha sido acusado en varias ocasiones de defender a los grupos del poder. Para esto yo recabé un total de 5 acusaciones. La primera es que el presidente AMLO afirmó que Lorenzo avaló el fraude de 2006 en favor de Felipe Calderón y como pago le dieron la presidencia del INE. La jefa de gobierno y la actual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que Lorenzo debía ser representante del pueblo de México para lograr elecciones imparciales, pero él fue parte de la compra del voto en 2012. En 2015, el hashtag Fuera Lorenzo Córdoba del INE se utilizó cuando se filtró una llamada donde se burlaba con Jacobo sobre el origen indígena de Hipólito Arriaga. En el 2020, el repudio contra Córdoba resurgió tras reelegir a Jacobo, su secretario ejecutivo, por un periodo de 8 años más, el cual fue una designación arbitraria y que motivó a recabar más de 42.400 firmas para su destitución. En 2022, el diputado Mario Yergo lo denunció por utilizar la cuenta oficial del INE para promover la marcha El INE no se toca en favor de no reformar la institución. Para recordar o profundizar brevemente, también veremos el chismecito político sobre las acusaciones que se le hacen al hijo del autor. Del contexto del 2006, el presidente Andrés Manuel criticó a quienes defienden al INE con su marcha y recuerda los fraudes cometidos en su contra en los dos sexenios anteriores. Algunas denuncias en las elecciones de ese año fueron adulteración de las listas de electores, alteración de las actas, sustracción de boletas y adición de boletas, violación de los paquetes electorales, anomalías en los sistemas de cómputo oficiales y descuadre de los resultados. Él dijo: el INE al que defienden es el que solapó fraudes en 2006 y 2012. Aquí agrego una foto de cuando el expresidente Vicente Fox le cede la presidencia a Felipe Calderón, ambos del partido PAN. Es aquí cuando surge el fenómeno llamado voto por voto, casilla por casilla, que fue la protesta del pueblo mexicano en apoyo a AMLO, tras el fraude cometido por estas dos personas. Del lado izquierdo superior agrego una foto de la fama que el mismo expresidente se ha hecho de ser un consumidor de marihuana en apoyo a la empresa privada de su hijo, llamada Paradise, la cual por supuesto busca sacar beneficio de esta planta a pesar de su ilegalidad en nuestro país. Y del lado derecho también agrego esta imagen de Felipe Calderón como alguien borracho, como un alcohólico, ya que él mismo se ha encargado de hacerse esa fama, ya que en varias reuniones oficiales durante su mandato y posteriores se ha encontrado en estado de ebriedad. Y para profundizar, si se quiere, pueden ver el mini documental llamado Fraude México 2006, que se encuentra aquí en YouTube, donde se puede ver la magnitud del desmadre que se hizo por la designación presidencial a Felipe Calderón. Sobre el contexto del 2012, Arnaldo, el autor, desaprobó a su hijo cuando era consejero del IFE, lo que ahora se llama INE, con el fraude electoral de ahora el partido PRI. Se expresó para el periódico La Jornada sobre la compra de votos que hicieron presidente a Enrique Peña Nieto. Él dijo: el IFE no movió un dedo y además justificó el hecho delictivo. Algún consejero llegó a sugerir que no se trataba de un delito. Sobre este otro fraude electoral se hizo la Expo Fraude 2012, que fue el nombre de la exposición organizada por el partido Morena en el Zócalo, donde mostraban artículos entregados como pruebas de la compra del voto en favor de Enrique Peña Nieto.
Si mal no recuerdo, esta exposición estaba organizada por estados. Aquí yo agrego la imagen, la fotografía del Estado de México, donde se muestran gorras, bolsas, playeras, vales, a cambio de que tú votaras por Enrique Peña Nieto. También me parece haber visto artículos electrónicos, pantallas, y varias cosas, ¿no? Así. Del lado derecho vemos también la manera en que las redes sociales se expresaron, ya que no solo acusaban al IFE, al entonces IFE, sino que ya señalaban directamente a Lorenzo Córdoba como responsable. Sobre el contexto del 2022, fue cuando el presidente, nuevamente Andrés Manuel López Obrador, en abril de ese año envió la iniciativa de una reforma constitucional electoral que buscaba garantizar elecciones limpias y libres. Él decía que las elecciones dejarían de ser las máscaras del mundo y que habrían procedimientos modernos para que se normalice la democracia con la participación directa de las y los ciudadanos. Esta reforma buscaba cuatro cosas. La primera, reducción del número de diputados y senadores plurinominales. 2. Reducción del financiamiento a los partidos políticos. 3. Reducción del costo de las elecciones. Y 4. Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país. Sobre esto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dijo: es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa y ningún poder económico pueda comprar votos y tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. Ahora, se hizo la marcha llamada El INE no se toca en el año siguiente, en el 2023. La cita fue en el Zócalo para emitir sus discursos y posicionamientos en contra de reformar al INE. En esta marcha se observa la participación del expresidente Vicente Fox y, por supuesto, otros panistas. Lorenzo Córdoba dio algunas palabras a través de la cuenta oficial del INE previo a esta marcha. Él dijo: el sistema electoral mexicano se ha convertido, le pese a quien le pese, en un referente mundial y sus, y sus buenas prácticas son un modelo a seguir en todas las latitudes. El INE, dijo, es la institución mejor valorada por la población. Pero aquí dejo el fragmento para que ustedes mismos lo juzguen. Tenemos palabras del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respecto a esta movilización que se llevará a cabo en poco más de 2 horas aquí en la Ciudad de México. De alta calidad técnica, confiables y en condiciones de legalidad, transparencia, equidad y certeza, es porque el sistema electoral mexicano se ha convertido, le pese a quien le pese, en un referente mundial y sus buenas prácticas son un modelo a seguir en todas las latitudes. Como consejero presidente, agradezco y reconozco la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos con su INE, la institución civil mejor valorada por la población, que es una creación común y patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es momento de defender la democracia que hemos construido y de ejercer nuestros derechos políticos a plenitud. A las autoridades de la Ciudad de México y de las demás entidades donde la gente saldrá a marchar el día de mañana, les agradezco y reconozco su disposición para que estas acciones cívicas transcurran en paz y civilidad, garantizando así el ejercicio pleno del derecho a la libre manifestación y a la protesta dentro de los cauces legales, que es una irrenunciable conquista democrática de todas y todos y que debemos ejercer a plenitud. A ti, que defiendes al INE y a nuestra democracia, muchas gracias. Nuestro sistema democrático es una obra colectiva y su defensa también es responsabilidad de toda la ciudadanía. Recuerda que con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. Después de este fenómeno, el presidente AMLO dijo: el fondo político de la marcha por el INE es la oposición a la transformación. Convocantes a defensa del INE han permanecido al narcoestado durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, como se ha demostrado con lo de García Luna. La mayoría han sido parte de la corrupción en México. Y con esto cerramos el chismecito familiar y político que envuelven a el autor Arnaldo sobre su hijo Lorenzo, quien, como vimos, ha sido señalado de manera nefasta en muchísimas ocasiones y que realmente es muy contrastante con la trayectoria que vimos de su padre y con el trabajo que estudiaremos.
Empezando ya con el contenido del libro, veremos que el autor habla de 7 temas principales. La primera será la formación del gobierno mexa, el porfiriato, la revolución mexa, la transformación de ese gobierno inicial, su evolución, luego el origen de la dependencia extranjera y por último la lucha nuevamente por una independencia. En el tema 1, la formación del gobierno mexicano se da de 1810 a 1890. Veremos la independencia, la anarquía, la creación de esa primera teoría política mexicana y su puesta en práctica. Para esto lo retrato con el mural El retablo de la independencia del pintor Juan O'Gorman, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Esta pintura tiene grandes dimensiones, y así que sería bueno que lo vieran en persona para apreciar a detalle todo el talento de esta persona, quien es también destacada por su creación de la Biblioteca Central, ya que ahí observamos el talento y el interés que tenía Juan O'Gorman para retratar eventos históricos importantísimos de México y en el caso de la biblioteca de manera artesanal y arquitectónica. Aquí lo agrego ya que esta formación del gobierno mexicano se da cuando nos independizamos de las ideas y de la administración de España. El autor habla del periodo de la anarquía. Dice que es llamado así por los porfiristas debido a que México era un país sin control sobre la población. El territorio no tenía autoridad y era administrado solo por una minoría de poderes locales, cuya autonomía era signo de debilidad de los poderes centrales. Se acota más o menos de 1800, que son 10 años antes de la independencia, donde ya había un desmadre social, a 1858, que es cuando llega Benito Juárez al poder ejecutivo y brinda un poco de estabilidad dentro del país. Aquí es cuando surgen los llamados conservadores y liberales, quienes pueden ser considerados los primeros partidos políticos mexicanos. Estas dos ideologías buscaban con soluciones políticas opuestas la unificación del país con la creación de un Estado nacional. Entonces, el inicio del primer gobierno mexicano se da, como dije, cuando nos independizamos de España y asignamos a nuestro gobierno una nueva administración llamada República Federal. Es república porque las y los gobernantes, o sea, nuestros representantes, serán elegidas periódicamente por la población. Aquí es cuando surge la llamada democracia, o establecemos ya que será a través de la democracia. Será federal cuando la división territorial del país se da en estados, que en unión con otros a través de la Constitución formarán la nación o formaremos la nación y con autonomía ejercerán los 3 poderes para decidir sobre su territorio de manera estatal. Todo esto de manera teórica, pero puesta en práctica es hasta 1824, cuando se crea el primer documento de administración política llamada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se declara como país libre e independiente. Se delimita el territorio, se proclama una sola religión y se definen los estados de la República Federal y también se hace la famosa división de los supremos poderes de la Federación, el legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es quien crea las leyes, quienes deciden lo que se puede o no se puede hacer dentro de nuestro territorio mexicano. Este poder está distribuido entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, es un grupo de personas quienes tienen la decisión y el poder de asignar lo que, como digo, se puede o no se puede hacer dentro del país. El segundo es el poder más famoso, que es el ejecutivo, que lo tiene el presidente. Él debe de crear las condiciones para ejecutar las leyes que se han aprobado o estudiado en la Cámara de Senadores y Diputados, el poder legislativo. Él, por ejemplo, tiene que hacer un plan de acción para llevar a cabo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Él tiene también su equipo, o sea, se reparte esa responsabilidad con las famosas secretarías. Y por último está el Poder Judicial, quien es el que juzga el cumplimiento de esas leyes, quien dice las consecuencias que se deben realizar para quienes no hagan lo que se ha dictado en el Poder Legislativo. Aquí también se distribuye la responsabilidad entre varias personas, que me parece que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces nos dice el autor que nuestro gobierno es republicano. Dice que el Estado logró un papel central en el desarrollo de México, gracias a que el Poder Ejecutivo se fortaleció como único camino en el gobierno republicano. Recordemos que republicano se refiere a establecer la democracia, a elegir a las o los gobernantes a través del voto.
Dice que es dudoso que otro tipo de administración política representativa, parlamentaria o militarista hubiera funcionado para el país, ya que habrían provocado una lucha permanente entre los grupos militares o locales. Todo esto es a través de la creación de la formación política, de la teoría política mexicana, pero también ya nos habla sobre cómo se puso en práctica. El autor habla de que el desarrollo de México se dio a escala nacional por primera vez con los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El autor habla de Rabasa, un abogado y gobernador de Chiapas en 1891, quien estaba convencido que México solo podía llegar a su madurez institucional con un gobierno fuerte y con facultades legales que le permitieran resolver sobre el terreno y sin tropiezos los problemas que una realidad inestable y siempre fluctuante planteaban en cada momento. También agrega ya una cita textual de esta persona. Dice Rabasa que un presidente esté limitado a solo cumplir con la Constitución equivale a permanecer prácticamente inactivo o a congelar al poder legislativo, lo que obliga al gobierno a ser anticonstitucional, o sea, un gobierno no efectivo. Aquí lo que nos dice Rabasa es que el presidente en turno está obligado a hacer reformas constitucionales, ya que, como vimos, al menos la primera se hizo en 1824. Es decir, este año cumple 200 años la creación de esa primera constitución y sería absurdo seguir liderando un país con ideas de hace 200 años. Entonces el presidente está obligado a poner a trabajar, a actualizar las leyes que el poder legislativo tiene que estudiar. En el tema 2 veremos el porfiriato, que inicia en 1876 y termina en 1910. Estudiaremos sus características, la modernización, el desarrollo económico y por supuesto la violencia. Aquí lo retrato con el mural El feudalismo porfirista del también pintor Juan O'Gorman, que se ubica en el Museo Nacional de Historia. Aquí vemos el talento de esta persona para distribuir 3 escenas en el contorno de esta puerta. Del lado derecho vemos a Porfirio Díaz y a sus protegidos, a terratenientes importantes nacionales y a extranjeros. También del lado superior vemos algunas construcciones favoritas de Porfirio Díaz del estilo afrancesado. Del lado derecho vemos la brutalidad que caracterizó a este gobierno, a campesinos siendo violentados por sus jefes y también algunas autoridades del régimen de Porfirio Díaz. En la parte superior vemos estas famosas tiendas de raya, ya que los campesinos no tenían dinero, no se les pagaba con dinero, se les pagaba con vales que podían intercambiar por productos en estas tiendas solamente. Y finalmente, de manera central y superior, vemos cómo Juan O'Gorman retrata los primeros inicios de levantamientos campesinos. El autor nos dice que el porfiriato se caracterizó por 2 cosas. La primera es que su sistema fue sobre la propiedad de las tierras y la segunda es que su poder era la autoridad personal que tenía y la protección que otorgaba a los grandes propietarios del campo y la ciudad, a extranjeros y nacionales. Sobre la modernización, Arnaldo nos dice que a principios del porfiriato se inicia el proceso de formación de capital con la construcción de ferrocarriles. Desde entonces México emprendió la creación de su infraestructura moderna. Dice que 2 causas de este desarrollo mexicano son que la transformación del poder nacional en poder personal y en la sumisión de grado o por la fuerza de los elementos opuestos a la dictadura porfirista es una de esas causas. La segunda es el pensar el desarrollo en términos de política económica que distingue entre extranjeros y nacionales, donde la colaboración y las inversiones ayuden al engrandecimiento del país. Algunas consecuencias de este sistema dieron como resultado un sorprendente crecimiento en las inversiones extranjeras para los ferrocarriles, el comercio, la minería y la industria, el aumento de la demanda de mercancía e ingresos por exportaciones, la orientación de la agricultura hacia el mercado, la formación de un proletariado agrícola e industrial y la creación de un mercado interno y externo debido a la creación de estos ferrocarriles. Sin embargo, el horror del porfiriato motiva la participación directa e independiente de las y los campesinos de Zapata y Villa en la Revolución Mexicana. Para esto lo retrato con el mural La Nueva Democracia de Siqueiros, donde apreciamos la brutalidad de este gobierno, la violencia que se le daba a la clase trabajadora. Lo podemos encontrar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
Como tema 3 tenemos la Revolución Mexicana, que se da de 1910 a 1923, que es cuando asesinan al último caudillo, a Pancho Villa. Estudiaremos aquí las características, los logros, los problemas y la teorización de esta revolución. Aquí agrego el mural del porfirismo a la revolución de también Siqueiros, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Esta pintura, este mural es súper recomendable que lo vean en persona. Abarca una sala completa, ya que el pintor narra 4 escenas importantes de todo este movimiento. Y además yo diría que su talento para retratar tal cual el concepto de movimiento en una pintura, en un trabajo 2D, es bastante impresionante de ver. La Revolución Mexicana buscaba 4 objetivos: ser democrática liberal, es decir, retomar lo que desde 100 años antes ya se había dictado, que los representantes iban a ser nombrados a través de los votos y se iba a seleccionar de manera libre. 2, que fuera agraria antiporfirista, agraria porque se buscaba que las tierras regresaran a los campesinos. ¿Y cuál era la razón de que no fuera así? Pues Porfirio Díaz. Así que era otra de las causas importantes de levantarse en armas. La tercera es que era una revolución popular trabajadora, o sea que las mismas personas campesinas y campesinos eran quienes estaban levantando en armas. Y 4, buscaba ser antiimperialista, porque nuevamente no se buscaba la intervención extranjera en este movimiento. Los logros que obtuvo fue que se destruyó la vieja clase terrateniente, que eran los propietarios fuertes de tierras. Hubo la aparición en el campo de pequeños productores y se hizo la reforma económica al artículo 28, que prohíbe los monopolios, y finalmente se hizo las reformas sociales de los artículos 27 y 123 de la Constitución del 1917. Las reformas sociales, acotaremos que son procedimientos que actualizan, mejoran, modifican o transforman gradualmente una ley, institución o sistema. Y para esto lo retrato con el mural El caudillo del sur de Roberto Rodríguez, que se encuentra en Casa Museo Zapata. A este yo no he ido, creo que está en el estado, pero pues sería muy valioso verlo en persona porque vemos esta fuerza del pintor para retratar este rompimiento de la esclavitud con Zapata. En la teoría de estas reformas al artículo 27 y 123 explicaban la ideología de la Revolución Mexicana sobre la propiedad para crear nuevas instituciones. En estas reformas, algo súper importante que dice el autor es que por primera vez en la historia del mundo los derechos de los obreros con mejores condiciones de trabajo y de los campesinos a poseer la tierra tenían un respaldo constitucional. Y aquí tenemos a Zapata, el líder campesino más importante, de los más importantes, que dice: la tierra es de quien la trabaja. Puestas en práctica esas teorías, esas ideas de reformas a los artículos, crearon una barrera contra la explotación, hicieron un gobierno comprometido con la clase popular y apoyaron la teorización de la Revolución Mexicana. Fueron un arma contra las viejas y nacientes clases propietarias y permitieron al gobierno movilizar a las masas con holgura y para los más diversos fines, desde los electoreros como Obregón hasta los nacionalistas como Cárdenas. El autor nos recuerda: siempre busca un cambio para México. Pero también hubieron problemas. El primero fue que México aumentó su dependencia al extranjero, se hizo un uso caprichoso del ejército, se hizo el desprecio al poder legislativo y judicial, y finalmente el poder ejecutivo trabajó como un parlamento, lo que entorpeció su labor. Esto como las consecuencias de la Revolución Mexicana. Ahora veremos la teorización. El autor dice que la teoría política clásica define las luchas entre sociales o políticas. La social es la que busca la destrucción de la política existente y abolir la propiedad privada de los bienes de producción que originan la explotación de la clase trabajadora, también llamada la clase popular. La revolución política, de acuerdo con Marx, busca también abolir la propiedad privada, pero para después restaurarla. En conclusión, el autor dice que la Revolución Mexicana no abolió la propiedad privada del campo, solo la reformó. Ahora se pregunta si fue entonces fue socialismo o populismo. Dicen que se pensaba que la Revolución Mexicana era socialista por la reforma agraria que abolía la propiedad privada.
en el campo y entregaba las tierras a campesinos, campesinas. Sin embargo, fue populista por los grupos organizados de esta clase trabajadora y el modo en que nació y los objetivos que tenían no parecen desmentirlo. Entonces dice que fue una revolución populista. Aquí lo retrató con otra escena de este mural que les digo que está gigante, bueno, tal vez no gigante, amplio, muy extenso, que tienen que ir a ver en persona. Dice el autor que nuestra revolución es gracias a las masas, porque fueron las y los campesinos con minúsculos y esporádicos levantamientos que comenzaron a ser una amenaza para los terratenientes. Gracias a sus huelgas se manifestó por primera vez la unión de la clase trabajadora mexicana. Sin embargo, no basta solo la participación del pueblo, deben ser independientes para imponer sus propuestas en la transformación social. La Revolución Mexicana fue hecha por la clase popular, pero bien importante, que dice el autor, fue promovida y dirigida por la clase media, rural y urbana, que eran emprendedores pequeños del campo e intelectuales pobres de la ciudad. La clase media inventa entonces una nueva forma de revolución política, la llamada la presión de la clase trabajadora. Ahora mi tema favorito del libro, la transformación del gobierno mexicano, que se da de 1911 a 1934. Ya estudiamos esa formación, esa administración inicial mexicana, cómo cayó con Porfirio Díaz, cómo explotó con la revolución y ahora cómo pasamos del caudillismo al presidencialismo, a Francisco Madero, a Venustiano Carranza y al origen de la política arcaica. Esto lo retrato con el mural El retablo de la revolución, sufragio efectivo, no reelección de mis muralistas favoritos, Juan O'Gorman, que también está en el Museo Nacional de Historia, quien decide dedicar su tiempo, su talento a retratar este evento importante cuando se da la transformación institucional. El autor nos habla de las diferencias del caudillismo al presidencialismo. Dice que el presidencialismo nace del gobierno republicano y es muy importante en la teoría política mexicana. El caudillismo y el presidencialismo son eventos históricos totalmente distintos, pero que surgen de un mismo proceso. Es decir, el caudillo nace de las sociedades tradicionales cuando se busca el poder a través de la violencia, de la muerte, y el presidente nace de las sociedades modernas, que es cuando se buscan los cambios de un gobierno a través de marchas, de protestas y de manera política. El licenciado Francisco I. Madero es alguien importantísimo en esta transformación institucional. En 1910 hizo la primera campaña electoral moderna. Creó el Plan de San Luis Potosí, que anunciaba la Revolución Mexicana y que acababa con la dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, Pancho Villa y Zapata, del lado de la violencia, del caudillismo, de la guerra, buscaban esta transformación, pero Francisco I. Madero también lo lideraba de manera institucional, de crear un papel, un documento donde dijera por qué es que se estaba haciendo un levantamiento armado y los objetivos que buscaban. En 1911 fundó el primer partido político, el Partido Constitucional Progresista, con el que es elegido como el primer presidente constitucional de México tras la renuncia de Porfirio Díaz. En su gobierno construyó escuelas, comedores públicos y un hospital, y debido a la inestabilidad social enfrentó 5 rebeliones internas e intervenciones extranjeras, es decir, la revolución no empieza y termina el mismo año, sino son años posteriores de mucho caos, de mucho estrés, de mucha violencia. Y quien decidió tomar el liderazgo de esos momentos, pues fue Francisco I. Madero. Solo estuvo 2 años en el poder y como veremos aquí con el general Venustiano Carranza, él creó el Plan de Guadalupe para justiciar la muerte de Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Madero pierde el poder ya que Victoriano Huerta lo traiciona. Victoriano era el líder de su ejército, el mismo Madero lo designó así, pero Huerta lo asesinó para tomar la presidencia, entonces fue traicionado. Con Venustiano Carranza en el poder busca justicia a través de este Plan de Guadalupe. También algo súper importante por lo que es recordado Carranza es que en 1917 organizó las reformas para la Constitución mexicana, o sea, para actualizarla. A pesar de presiones extranjeras, también mantuvo a México neutral durante la Primera Guerra Mundial para que no participáramos. Y resolvió, bueno, 4, resolvió conflictos entre capitalistas y obreros para prohibir las tiendas de raya. También aumentó el número de escuelas.
Y finalmente, también algo destacable es que dictó con mayor precisión las funciones del poder ejecutivo. Él entró en el poder de 1917 a 1920. Aquí agrego también una obra de mis favoritas de Jorge González Camarena, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, en la que tienen que ir a ver porque este movimiento de las hojas que se relaciona con las reformas a la Constitución crean el movimiento de la bandera y los colores, toda la composición es muy muy interesante. Esta fotografía está horrible, espantosa, o sea, nada que ver, así que la tienen que ir a ver en persona. Después de este breve paréntesis que tuve que realizar de manera independiente al libro, el autor nos dice: el triunfo de Venustiano Carranza se debió a que ni Villa, ni Zapata, ni otro dirigente tomó la responsabilidad del gobierno. Estos líderes se mantenían al margen del Estado y por eso no podían garantizar un cambio social. Aquí Arnaldo hace una fuerte crítica a estos líderes de Zapata y Villa, del por qué ellos, a pesar de que eran quienes apoyaban a los campesinos, por quienes se inició el movimiento, no llegaron al poder, por qué no lo tomaron, por qué no administraron el gobierno mexicano de manera política, social y económica. El autor nos dice que el asesinato de Madero demostró que un plan solo político para los problemas de México no resolvía las exigencias de la clase más empobrecida. Sin embargo, Venustiano Carranza impuso su administración política y militar, por lo que también fue asesinado. Es decir, de manera personal puedo agregar que estas dos personas decidieron intentar liderar el país a pesar de que estaba la cosa pues muy caliente, ¿no? O sea, al final fueron asesinados y como veremos varios que fueron posteriores a Porfirio Díaz, porque había una lucha interna literal por el poder. El general Álvaro Obregón, aquí veremos que el autor nos dice: el caudillismo termina con la revolución, ya que la lucha armada es la que crea a los caudillos. Sin embargo, aún en 1923 los militares seguían peleando el mando del país al general Obregón, quien es asesinado durante la Guerra Cristera. Es decir, cuando hay un caos social y se sabe que la administración existente no puede controlar el país, pues todos entran al desquite. En este caso fueron los cristianos que también iniciaron pues una guerra interna. Algo interesante también de acotar es cómo vemos los presidentes posteriores a Porfirio que tuvieron este cargo como generales. El único licenciado fue el primero, que fue Madero. Él estudió en el extranjero, tenía una formación académica, pero los posteriores fueron militares. Entonces también nos podemos hacer una idea de cómo es que estaban manejando el país, con qué ideas. Aquí el autor nos habla del porfiriato, el paso del porfiriato al populismo. Dice que la revolución transformó ese gobierno porfirista en un gobierno populista, o sea, de la clase trabajadora, donde se crearon los partidos políticos, se consolidaron los movimientos obreros y se manifestaron movimientos internacionales. En 1929 se creó el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, la principal organización política del país. Tuvo cambios de nombre posteriores para que en 1946 se cambiara al actual PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Sobre el cambio del populismo al capitalismo nos dice el autor: el populismo fue una solución contrarrevolucionaria que impidió realizar transformaciones radicales en la estructura social del país. Se utilizó para manipular a las masas e implantar el capitalismo en México. Este paso del populismo al capitalismo dice que a raíz de la Revolución Mexicana se creó un modelo de desarrollo capitalista para defender la propiedad privada del emprendedor y para conciliar a las clases sociales, obligando a todos los grupos a convivir bajo el mismo régimen político, pero privilegiando la clase capitalista, de la cual, aquí algo importante, dependía el desarrollo del país. Cada quien sabrá juzgar esta parte pues de acuerdo a sus ideas. Ahora, el origen de la política arcaica. El arcaico caciquismo, la compra de votos, evoluciona a relaciones de parentesco y compadrazgos como una nueva forma de conocimiento político del México moderno.
Las nuevas instituciones ahora convivían con esa nueva ignorancia política, lo que generó nuevas formas de dominación y de manipulación masivas. Ahora, algunos elementos de una política arcaica es: uno, surge como una alianza entre partidos políticos; dos, se idolatra al presidente como un árbitro supremo; y tres, se utiliza el compadrazgo y el servilismo como dependencia y control del personal político. O sea, tres características que claramente yo puedo decir que veo en esta alianza del PAN, el PRI y el PRD. El PAN de Marco Cortés, el PRI de Alito Moreno y el PRD liderado por Jesús Zambrano. Ahora, la panacea del origen de esta política arcaica se da con el general, vemos otra vez, de Plutarco Elías Calles. Calles institucionalizó el ejército, él delimitó sus derogaciones, o sea, sus autoridades, convirtió a los caudillos en empresarios, eliminó los jefes con autoridad personal, hay un asterisco, y también hizo el ejército dependiente del poder ejecutivo. Aquí el asterisco. Sin embargo, Calles ocupó el partido político para mantener su propio poder personal y controlar a los tres presidentes posteriores a su mandato, creando la época conocida como el Maximato. Ya vimos el inicio del gobierno, la transformación y ahora su evolución, o sea, con una connotación positiva de mejora que va de 1911 a 1934. Aquí estudiaremos las causas de esta evolución, a Lázaro Cárdenas, por supuesto, el nacionalismo mexicano y sus consecuencias. 7 causas de la evolución que menciona el autor es el fin del maximato con la llegada de Cárdenas en 1934, es decir, Cárdenas ya se independiza de los consejos de Calles. 2. La eliminación de los caudillos, la institucionalización del ejército, la construcción de medios de transporte, la conversión de militares a empresarios, la participación del pueblo en la política, importantísimo. Y 3. La intensificación de la reforma agraria. El autor dice que el general Lázaro Cárdenas consolidó el populismo que logró la estabilidad política y social de México, concentrando los intereses sociales en el gobierno, por lo que se le considera como el más inteligente estadista, experto en política, de la época postrevolucionaria. También heredó a sus sucesores una administración donde el caudillismo y el poder personal habían muerto. También heredó resolver el trato directo con los obreros y campesinos. Sobre el origen del desarrollo social, político y económico nos dice el autor: el general Lázaro Cárdenas creó las condiciones para que México tuviera desarrollo económico con la industrialización y las reformas sociales que se alinearon a ella. Sobre la Revolución Industrial de México se dijo que el general Manuel Ávila mejoró el pensamiento mexicano sobre el desarrollo económico, el progreso de la sociedad y la estabilidad social. Ahora, los objetivos del nacionalismo mexicano que se lograron con estos dos presidentes, importante acotar, es nacionalismo mexicano, no es europeo, no, o sea, no es extranjero, no es europeo y sobre todo no es el nacionalismo de Alemania, es el mexicano, importante. Nosotros buscábamos mejorar y conservar la convivencia internacional con autonomía económica y política. Y 2, fortalecer la unión social gracias a la acumulación de capital nacional. Aquí un chismecito breve es que esta pintura llamada La Patria de Jesús Helguera fue copiada por algún brasileño para un trabajo, creo que del gobierno o algo así. Pero bueno, el autor nos dice: los líderes obreros nunca organizaron un sistema de gobierno, por lo que tuvieron que aceptar la nueva administración cuando los caudillos fueron asesinados. Aquí otra fuerte crítica que hace Arnaldo sobre que los campesinos, como no tenían un sistema de gobierno, un plan, pues nuevamente tuvieron que acatar lo institucional. Desde entonces surge la idea de que el presidente lo puede todo: dar tierras, brotar industrias o resolver cualquier conflicto. Eso mostraba seguridad en el gobierno postrevolucionario, pero la autoridad sin límites más el desprecio de los demás poderes creaba ideas extremas de aceptar todo o rechazar todo. Es decir, se pensaba que el presidente era como Superman.
Dice el autor que la relación de gobierno con las masas es paternalista, porque se mezcla el agradecimiento con la admiración y el temor con el reconocimiento que infunde el poder desorbitado. Sin embargo, el verdadero problema es que las masas populares no se han reeducado políticamente y no se han modernizado. En el penúltimo tema, el origen de la dependencia extranjera, chan chan chan, veremos por supuesto que empieza en 1521 y la acotaremos a 1917. Aquí veremos la invasión extranjera, la destrucción del capital mexicano, ahora la preferencia al extranjero y cómo está relacionada a la corrupción. Para esto retrato con el mural La fusión de dos culturas, una obra hermosísima de ver en persona, o sea, la composición, los colores, el mensaje es brutal, de Jorge González Camarena, que también está en el Museo Nacional de Historia. Y retrata pues este golpe de España contra los mexicanos, ¿no? Que es aquí cuando inicia esta dependencia. Se puede considerar tanto lo positivo como lo negativo de que alguien más te haga la chamba, de que tú no tengas que pensar ni administrar nada. Aquí lo veremos, por supuesto, de manera negativa, porque el autor nos habla de la destrucción del capital mexicano. Dice que el desarrollo de México ha sido pobre y desigual debido a las invasiones extranjeras de España, Inglaterra y Francia, que han impedido crear una autonomía económica, ya que han perjudicado el proceso de acumulación de dinero. En esa sumisión extranjera, las inversiones en relación al capital producto serían desfavorables aún si se lograran ganancias. Es decir, a pesar de que el pueblo mexicano trabaja para la obtención de dinero, pues como estamos sometidos por empresas o gobiernos extranjeros, no hay manera de ahorrar. Ahora, las 7 causas de la destrucción del capital mexicano, dice el autor, es falta de una industria propia poderosa, falta de bienes de producción, lento y accidentado ritmo de trabajo y de todos los recursos disponibles. Las clases dominantes desperdiciaron las ganancias acumuladas. Los países de los que se dependía reclamaban parte de esas ganancias, las constantes luchas internas por el poder entre las clases dominantes y finalmente el descontento frente al atraso, la explotación y la dependencia. Otra cosa y otra causa importante de por qué se ha destruido el capital mexicano es esa ahora preferencia al extranjero, o sea, el síndrome de Estocolmo. Antes era sometido por ti, ahora pues pienso que eres mi compa y peor aún te prefiero sobre mis compas nacionales. Esto se inicia en el Porfiriato. Dice el autor que después de la Revolución Mexicana se logró una estabilidad política y económica que los porfiristas atribuyen a que en la dictadura, o sea, muy orgullosos, se protegió y se garantizó a los empresarios una absoluta libertad de acción, se favoreció a extranjeros y se cuidó a los hacendados que apoyaban el Porfiriato. Desde entonces, los privilegios se han institucionalizado. La corrupción está prevista y aceptada en la planificación política, con presiones, amenazas y engaños en la compra o el soborno a los líderes obreros o de cualquier persona que perjudique o beneficie a la administración operante. Entonces, este origen de la clase capitalista, dice el autor, que se da porque la Revolución Mexicana creó una política populista y clasista, ya que el Estado promovió los intereses de la clase capitalista y por esto las aspiraciones de las masas han sido limitadas. Con Cárdenas se marcaron límites a las empresas, pero nunca se amenazó el sector privado e incluso los empresarios tomaron control del gobierno cuando se veían involucrados sus intereses. Por esta razón, el Estado invierte más en empresas privadas y extranjeras, por lo que a partir de los 40, cuando se fue Cárdenas, fortalecieron y ampliaron la seguridad a estas empresas. La comparación de la economía europea se da porque la unión la logran gracias a que sus mercados nacionales trabajan al margen del Estado. Importante palabra, mercados nacionales en la economía europea. Mientras que en la economía mexicana se le impuso una división política económica que la amarró a economías extranjeras. La amarró a economías extranjeras. Finalmente, chan chan chan, el número 7, la lucha por la independencia que acotaré de 1810 a 1972. Veremos a los líderes Benito Juárez, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y a Lázaro Cárdenas. Aquí lo ilustraré con el mural La reforma y la caída del imperio de José Clemente Orozco, que también se ubica en el Museo Nacional de Historia.
tienen que ir, o sea, pueden estar horas viendo miles de cosas, sentados o sentadas horas también viendo miles de cosas, porque se ubica en el castillo de Chapultepec, o sea, una localidad 11 de 10. Aquí en este mural lo retrato porque Benito Juárez hizo una lucha por la independencia extranjera después de habernos independizado de España, ya que durante su época a los franceses se les hizo buena idea mandar a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota a México para gobernar, ya que se había difundido pues el chisme de que estábamos en un desmadre social aún como les digo, cuando hay una revuelta armada crea muchísima inestabilidad, entonces el extranjero aprovecha para hacer intervenciones, pero Benito Juárez no se dejó y aquí Orozco lo retrata bien con una fuerza, con un peso que aplasta a Maximiliano momificado y pues a todos sus allegados, etcétera. Del lado izquierdo también hay, bueno, por supuesto, la bandera francesa. Y del lado derecho vemos al pueblo que se le unió a Juárez en contra del clero, ¿no? Que, como sabemos, la iglesia ha buscado siempre, siempre, siempre poder tener decisión sobre el territorio y sobre la población, sobre quienes obtienen riqueza. Ahora vemos cómo lucha Carranza por esa dependencia. El autor dice que la revolución no rompió la dependencia que se desarrolló en el porfiriato. Fue el general Carranza quien planteó la ruptura por las constantes intervenciones de Estados Unidos. La diplomacia de Carranza mantuvo una autonomía política y anti-intervencionista contra la prepotencia de los estadounidenses, pero tampoco logró romper la dependencia económica de México con Estados Unidos. También con Madero se daban muchas riñas, por decirlo de alguna manera, con Estados Unidos. O sea, Madero realmente para mí es un wow porque decidió tomar el liderazgo cuando había pedos adentro, afuera, en fin, o sea, un caos. Carranza también lo intentó. Obregón es quien realmente pierde la independencia, o sea, el general Obregón también trató de mejorar la relación con Estados Unidos porque amenazaban con una intervención al país y además la política y economía de México estaban entorpecidos por ese gobierno, por el gobierno estadounidense. En esa época México no conseguía dinero ni interno ni externo para sus actividades, así que Alberto Pani, su secretario de Relaciones Exteriores, informó a Estados Unidos que México le daba derechos de propiedad sin límite a extranjeros y a todas sus empresas petroleras en los llamados tratados de Bucareli. O sea, con Obregón neta, pues, híjole, qué decir. Cárdenas recupera la independencia en 1937. Después del descarado robo a la soberanía mexicana, el general Cárdenas rescató el petróleo nacional y dejó una política y economía sólida para recuperar la autonomía contra Estados Unidos. El petróleo nacionalizado aceleró, algo bien, 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 bien importante, el desarrollo económico y creó una política que unía al país. Ahora, del populismo al nacionalismo surge como una evolución ideológica de ese populismo y también como una postura contra la intervención extranjera. Para los porfiristas la nación significaba pueblo consciente y solo pocos eran escogidos, pero con la Revolución Mexicana la nación significó el pueblo de obreros y campesinos, un pueblo que también formaba parte de esos escogidos. Arnaldo agrega una cita de Raymond Vernon, un economista estadounidense, que dice: los sucesores del general Cárdenas han sido obligados a respetar la independencia extranjera y aprovechar ocasiones importantes para recordar que las empresas extranjeras son bienvenidas solo cuando sirvan a los intereses de México y acepten las obligaciones establecidas. El autor dice que, sin embargo, el nacionalismo no ofreció una ruptura completa porque siguió esa dependencia y ahora preferencia al extranjero. Nos habla de que existen dos tipos de progreso. El revolucionario, que es el que altera las estructuras de la sociedad, altera las bases estructurales de la sociedad y asciende un nuevo poder que rompe el vínculo con el exterior y con la sociedad tradicional. Y dos, la reformista, que altera solo algunas partes institucionales sin modificar esa base estructural de la sociedad. Y aquí agrego una foto emblemática de nuestro autor con el presidente AMLO para ilustrar esta cita.
Dice, México ha buscado mejorar la convivencia internacional, negociando pero no rompiendo su dependencia. Todavía en 1938, el desarrollo de México peleaba contra sí mismo y contra extranjeros por el petróleo, ya que habían irrumpido en varias actividades económicas del país. El autor dice, la transformación de México dependiente y mercantil al México independiente y capitalista se logra solo con la unión del país. Y finalmente, México es capitalista. La Revolución Mexicana no alteró la dependencia exterior ni la dominación interna. México es hoy, acotación de 1972 de este libro, es un país capitalista donde la dominación política es populista y obedece a intereses clasistas bien definidos. Y eso fue todo por el contenido de este libro. Aquí les dejo algunas fuentes de consulta de las cuales me tuve que apoyar para tener claros algunos conceptos, algunas personas, algunos eventos históricos importantes, porque el autor nos habla sobre esa formación del poder político en México. O sea, no hace tantas acotaciones sobre lo que yo hice, ¿no? De que cómo fue realmente esa formación del gobierno mexicano, de Madero, etcétera. O sea, lo menciona, pero pues, o sea, si realmente se dedicara a explicarlo, el libro sería enorme. Entonces ya es responsabilidad y chamba de cada una y cada uno tener esos conceptos bien claros. Y si no, pues buscarlos aparte. También me gustaría aclarar que es bien importante pues saber sobre política, no ser estadistas como Lázaro Cárdenas, ojalá, pero sí sentirnos con ese derecho de como ciudadanos, ciudadanas que formamos parte de una sociedad, poder juzgar lo que pasa. O sea, así como la palabra es juzgar, sin importar si tienes estudios, no tienes, o sea, nada de posiciones, sino que conforme a tu experiencia de vida puedas tener esa conciencia o poder aceptar las cosas buenas que se han hecho y también las cosas malas, o sea, todo va ligado, no se puede resolver todos los problemas, porque eso también me lleva a otra reflexión de que tú al tener los ojos puestos sobre quienes toman las decisiones, también te puedes hacer una idea de lo difícil que es o también de lo fácil que es y poder ser crítico en ese aspecto de que no son robots, son personas y son imperfectas, pero también saber que hay de pendejadas a pendejadas que se pueden tolerar. Esto para tener cierta paz personal y también que los comentarios que se hagan o los trabajos que se hagan pues sean en beneficio, ¿no? Y no simplemente pues juzgar de manera que no aporte nada, o sea, ni a la reflexión ni a una evolución. Entonces, también me gustaría hacer como compartirles que me hace pensar en la vida que nuestras abuelas y nuestros abuelos tuvieron que vivir en su época, ¿no? O sea, las condiciones laborales, económicas y políticas que existían cuando ellos crecieron, ¿no? Y a su vez sus padres, ¿no? Todo el desmadre que tuvieron que vivir y a pesar de ello, yo sí veo que hay una transformación, hay un resultado de su esfuerzo, el que haya sido, hay un resultado y yo veo que sí es en mejora, ¿no? También te hace pensar del por qué tus padres, tus madres tienen las ideas que tienen o por qué no tienen las ideas que a ti te gustaría que tuvieran, ¿no? Y finalmente, me gustaría cerrar con estos muralistas, que también me parece algo impresionante de ver en su trabajo, cómo teniendo las habilidades que tenían, decidieron regalarnos estos, o sea, regalarnos no, o sea, les pagaron, pero, pero sí, dedicar su tiempo, porque seguramente con tanto talento habían ofertas en el extranjero, pero decidieron organizarse para cumplir también con cuestiones nacionales importantísimas. Entonces, me gustaría que fueran al Museo Nacional de Historia. Hay un buen de cosas para ver, para sentarse, para reflexionar. Es súper bonito verlo en persona, de verdad, sí te impresiona como la composición, los colores y todo eso. Pero bueno, ya para no hacer tan largo este video, eso sería todo. Dejen algún comentario, bueno, malo, que tenga que ver o que no tenga que ver con lo que acabo de expresar aquí, pero exprésense, digan lo que sea. Y pues a ver qué otro libro leo y animo, ¿no? O presento, expongo. Bye.